En este segundo conversatorio de las propuestas para el desarrollo del programa de vivienda asequible para mujeres, nuestras invitadas analizarán el tema desde la óptica del sector empresarial, proponiéndonos nuevos proyectos para poder lograr una vivienda asequible. Como moderadora de este conversatorio nos acompaña la contadora Silvia Gabriela Manzano Ortega, para quien pido un fuerte aplauso. Asimismo, le damos la bienvenida a nuestras invitadas, a la maestra Ana Karen Mora González, directora de Sostenibilidad y Fundación Fibra 1, la cual se encuentra conectada vía Zoom. Ingeniera Aurora García de León, directora general DEREX de Desarrollo Residencial. Ingeniera Lorena Margarita Limón González, presidenta de CEMIC Jalisco durante el periodo 2012-2014 y presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Hidráulica. Doctora Liliana Campos Arriaga, directora de Proyecto y Punto Focal de Edificación y Vivienda Sustentable en la Cooperación Técnica Alemana para el GIS México. Un fuerte aplauso para todas ellas. Ella sí está por Zoom. Nuevamente les recordamos que en nuestras pantallas estaremos proyectando un código QR para que puedan realizar sus preguntas a nuestras panelistas. A continuación cedo la palabra a nuestra contadora Gabriela Manzano para el desarrollo de su panel. Muchas gracias, Josie. Bienvenidas y bienvenidos todos a nuestro segundo panel sobre el desarrollo de viviendas asequibles para mujeres en la Ciudad de México en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer. En este panel reunimos a destacadas voces del sector de la construcción, la vivienda y expertas en la sostenibilidad para explorar cómo podemos abordar el desafío de garantizar un acceso equitativo a viviendas seguras y asequibles para todas las mujeres. Es importante mencionar que la construcción de viviendas asequibles es un componente fundamental para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. A lo largo de este panel reflexionaremos sobre cómo podemos superar barreras financieras, optimizar procesos de construcción, cuidar el medio ambiente y promover políticas inclusivas que garanticen un acceso equitativo a viviendas adecuadas para todas las mujeres, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad. Estoy segura que este panel nos brindará ideas valiosas y perspectivas inspiradoras sobre cómo podemos trabajar para construir un futuro más justo y sostenible para todas las mujeres en nuestra ciudad. Permítanme presentar un poco más a nuestras panelistas. Ingeniera Aurora García de León Peñuñuri. Yo sé que las semblanzas estarán proyectadas en la pantalla, pero a veces no las alcanzamos a ver. Aurora es directora general y accionista de DEREX Desarrollo Residencial. Ha sido nombrada en 2 ocasiones Empresaria del Año en Sonora. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el ramo de la construcción de vivienda. Bajo su dirección, la empresa ha construido más de 22,000 viviendas. Ha recibido distintos reconocimientos por innovación y sustentabilidad. Entre ellos, hago mención especial al Premio Nacional de Vivienda 2014, Premio Nacional de Vivienda 2018 y Premio Estatal de Vivienda 2016. En el 2022 le fue entregada la presea del Poderío de las Mujeres por el Congreso del Estado de Sonora. Les pido por favor un fuerte aplauso para ella. Gracias por estar con nosotros. La ingeniera Lorena Margarita Limón González es administradora única de Ingeniería y Sistemas de Infraestructura y directora general de Canteras Azteca de Guadalajara. Actualmente es presidente nacional de la Asociación Mexicana de Hidráulica. Ha participado en el consejo de diversos organismos como Nacional Financiera, Comisión Federal de Electricidad, Comisión Consultiva Regional Infonavit
y Mesa de Vivienda de Guadalajara. En la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, además de que es muy querida, ha participado desde 1990 y ha ocupado diferentes posiciones, entre ellas, una de muchas, ha sido presidente de CEMIC Jalisco y ha sido coordinadora nacional de instituciones. En CONCAMIN presidió la mesa de capacitación del Consejo de Cámaras Industriales. Además, fue subdelegada de la Asociación Mexicana de Vías Terrestres. Recibámosla, por favor, con un fuerte aplauso. La maestra Ana Karen Mora González, directora de Sostenibilidad en Fibra 1 y de la Fundación también de Fibra 1. Presidente del Comité de Sostenibilidad de Emisoras en la Bolsa Mexicana de Valores, del ESG Committee en el Urban Land Institute y del Comité de Sostenibilidad en la Asociación Mexicana de Fibras y en la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados. Participó en el desarrollo del primer crédito vinculado a la sostenibilidad en América Latina, así como en la estructuración de planes de conservación para manglares en Japón y Filipinas, y otros estudios de investigación sobre ecofeminismo y agricultura sostenible en India. Tiene una maestría en gobernanza por la Universidad de Naciones Unidas en Tokio y una especialización en finanzas sostenibles por la Universidad de Oxford. Es egresada de Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana de México. Por favor, recibámosla con un aplauso. Gracias, Karen, por venir. La doctora Liliana Campos Arriaga, que nos acompaña por Zoom, es actualmente la directora del proyecto de eficiencia energética y energías renovables en la vivienda existente de interés social en México y coordinadora en México para el Programa Global de Eficiencia Energética en Edificios, implementado por la Cooperación Técnica Alemana, que conocemos todos como GIS, y Agencia Francesa de Desarrollo. Preside el Comité Técnico de Habitabilidad y Adecuación Cultural del Consejo Nacional de Vivienda en México y se desempeñó como asesora principal del Grupo de Trabajo de Construcción para definir los criterios de evaluación técnica de la taxonomía sostenible de México. Su trabajo se ha centrado en la dirección y coordinación de proyectos para mejorar el desempeño energético de las edificaciones e impulsar la transición justa. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector y ha tenido la oportunidad de colaborar con gobiernos nacionales, estatales y municipales y con agencias internacionales como son el BID, Banco Mundial, la Agencia Danesa de Energía, entre otros. La doctora Liliana Campos también ha estado involucrada en la academia, ha impartido talleres y cursos en América Latina y Europa, apoya a impulsar la carrera de mujeres en el sector de la energía y la construcción como mentora del Global Women's Network for Energy Transition. Por favor, un aplauso para ella, nos acompaña por Zoom, para que ustedes la conozcan. Y bueno, vamos a iniciar sin más preámbulo con nuestro conversatorio del día de hoy. Aurora, yo quisiera empezar contigo, quisiera que tú nos platicaras. ¿Cuál es tu experiencia en el desarrollo de conjuntos habitacionales sustentables con enfoque a la vivienda asequible? Bueno, ahí sí se oye. Buenos días, antes que todo, y muchas gracias a Gaby y a todos por la invitación y felicidades por este evento. Miren, nosotros cuando la empresa se fundó, o la fundamos, nos concebimos como una empresa especialista en vivienda de bajos ingresos. En aquel entonces no se producía vivienda social. Entonces, una manera de diferenciarnos fue encontrarle a cómo hacer vivienda para bajos ingresos. Entonces, digamos que tenemos un perfil, un ADN social de origen. Más adelante, por ahí en 2008, empezó a surgir el tema de la sostenibilidad y nosotros nos lanzamos la pregunta, ¿esto es una moda o es una tendencia? Porque a veces
en los sectores surgen modas y uno las sigue y pierdes tiempo y te confundes. Y una parte importante de sobrevivir para las empresas es el foco. Entonces concluimos que era una tendencia en aquella época. Entonces cambiamos nuestra misión desde el origen. La reflexión que yo quiero compartir es que nosotros no visualizamos la sostenibilidad en los proyectos como algo único, peculiar que vemos, sino como un modelo de negocios que tuvimos que ajustar en aras de poder cumplir nuestro objetivo. En aquel entonces, por cierto, hicimos la primera vivienda Nama, que la construimos en alianza con GIZ, justamente en Hermosillo, y fue de ahí en adelante ha sido un cúmulo de aprendizajes a través de ir participando en proyectos pilotos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, mi experiencia ha sido que la sostenibilidad la tenemos que ver desde la misión de la empresa y que sea de veras, porque se escriben misiones a veces a las cuales no se les da seguimiento. Nosotros tenemos una serie de indicadores específicos con los que tratamos de alinear a toda la estructura para que en todos los niveles de la organización cada uno de los integrantes esté pensando con enfoque de sostenibilidad y de vivienda social y entre otras cosas también sostenibilidad social, que espero que podamos hablar un poquito más adelante, y es la manera en que logramos los desarrollos. Creemos que hemos desarrollado habilidades humanas, nuestro equipo a través de distintos planes pilotos, que algunos de ellos han sido reconocidos, como ya lo mencionaste, con premios y incluso no nomás nacionales, sino internacionales. Tiene que ver con que probamos en pequeño las ideas, las tendencias, lo que leemos, lo que nos informamos, lo que aprendemos en foros como los probamos en pequeño, en 100 casas, 150 casas, proyectos con definimos una política de innovación, está claramente definida en nuestra empresa. Nosotros dedicamos un porcentaje de nuestras utilidades del año previo para invertir en desarrollo. Ese recurso puede ser que se vaya a la basura si no encontramos algo, o puede ser que nos vaya agregando aprendizajes y vayamos incorporando cosas a nuestra propuesta de valor. Como no nos gusta tirar el dinero a la basura, le ponemos ciertos parámetros antes de seleccionar un proyecto y tratamos de asegurarnos de que tenga éxito, pero la verdad es que estas exploraciones tienen aprendizajes, tienen cosas que funcionan y cosas que no, y lo que va funcionando lo vamos agregando a nuestra propuesta de valor. Entonces, es misión, es tener una política de innovación clara, indicadores donde tengas alineada toda la estructura con el objetivo estratégico, y bueno, y pues a lo mejor que nos guste, ¿no? Algo de gusto también. Muchas gracias, Aurora. Pero te sigo preguntando. DEREX cuenta con desarrollo de procesos orientados a la calidad de vivienda asequible en la programación y construcción de este tipo de viviendas. ¿En qué consisten o qué experiencia les ha dado el contar con ello? Sí, mira, como te comentaba, tuvimos que cambiar todo nuestro modelo de negocios. Por ejemplo, yo traje antes de tener la empresa, yo trabajé 10 años en la tercera empresa más grande del país, y la visión de los proyectos era comprar una extensión de terreno muy grande y eran como una receta, todos los proyectos eran iguales básicamente, tenías un acceso bonito, el área comercial o las viviendas iban bajando de valor y demás. Cuando empezamos a reflexionar entre los elementos que eran importantes para que un desarrollo fuera considerado como sostenible, la ubicación era uno muy relevante. Entonces nos dimos cuenta que el tipo de proyectos o el tipo de terrenos que teníamos que comprar tenían que ser pues mejor ubicados, y que por consiguiente era altamente probable que no encontráramos algo plano, libre, sino algo ya impactado en diferente medida, a lo mejor ya un edificio, ya algo construido, semiconstruido. Entonces eso nos obligó
a desarrollar habilidades en arquitectura, porque tienes que diseñar para el lugar y cada proyecto es diferente y amerita un proceso de revisión del punto distinto y no como se hacía antes, como digamos en serie. El segundo es que nuestros procesos de adquisición de reservas territoriales lo tuvimos que modificar. Nosotros, bueno, comprábamos en una sola compra, habilitabas un predio de 4 o 5 mil casas, entonces ya te desentendías de trámites en 4 o 5 años. Ahorita no, compras unos predios por naturaleza son más pequeños, entonces para mantener el nivel de producción anual, pues tenemos que hacer 2, 3, 4 autorizaciones al año, y eso obligó a modificar nuestro proceso de adquisición de reservas territoriales y nuestro proceso de gestión. Es un tema muy profundo, no me voy a meter al detalle, pero es muy diferente a comprar un predio y desatendernos durante un tiempo, ¿no? En los temas, bueno, ya les platiqué un poco sobre nuestra política de innovación, pero el punto es cómo vamos filtrando los proyectos. Tenemos un filtro, tenemos un checklist. Nuestra propuesta de valor se basa en 3 pilares. El primero es, nosotros decimos, condiciones urbanas superiores al promedio de productos del mismo precio, y todo el mundo puede decir, no, bueno, yo quiero dar un producto superior, sí, pero para lograrlo tienes que entender cómo optimizar un diseño sin bajar las características del proyecto. En el transcurso del tiempo nosotros hemos ido traqueando el desempeño de los proyectos, que todos son como hijitos, y los hemos ido siguiendo a ver cuáles han tenido mejor desempeño que otros, y hemos observado que las plusvalías mayores y la deseabilidad se da cuando ponemos más énfasis en el entorno que en sí en el edificio, en la casa o en el edificio que hagamos. Esto quiere decir que no es que le demos más énfasis, nosotros tratamos de hacer, cuando estamos evaluando un proyecto, que sea algo lo mejor en el entorno. Pavimento de concreto, ponemos muchísima arborización, bajo mantenimiento, una serie de elementos. Y por diferencia vemos qué metraje vamos a dar en la unidad, o sea, no lo hacemos al revés, tantos metros y al revés. Y aunque la competencia pueda tener más metraje cuadrado, nuestros productos son atractivos porque tenemos esta combinación. En el tracking tienen mejor desempeño los que ponen énfasis en el proyecto y no en la vivienda. El segundo elemento es la creación de comunidad, que también es todo un tema, es desde cómo diseñamos el conjunto para que promueva la convivencia desde el diseño, que tengan un lugar donde reunirse. Ahorita hablaban de las iglesias, pero como no todo el mundo es religioso, nosotros tratamos de dar un punto que genere comunidad y tenemos un programa de actividades. Y el tercero es la innovación. Todos los proyectos tienen un punto de identidad que provocan que la gente, o buscan provocar que la gente que vive ahí diga, mira qué padre esto que traemos aquí, y me gusta vivir en este proyecto porque tiene un distintivo, algo que lo hace especial, innovador. Entonces, digamos, esto es así a grandes rasgos, es un tema profundo, pero es a grandes rasgos. Lo he visto tu trabajo con la comunidad, que me parece que es un punto esencial en tus desarrollos, esas campañas de salud que has realizado, el trabajo con mujeres que también realizas. De hecho, te vi conmemorar el Día de la Mujer en una prisión con mujeres también. Entonces creo que el tema de responsabilidad social corporativa está muy presente en tus desarrollos. Pienso que es uno de los puntos claves también en el éxito de tu empresa. Felicidades, Aurora. Gracias. Muchas gracias. Sí. Lorena, mi querida amiga, ¿qué acciones se impulsan desde la Asociación Mexicana de Hidráulica para desarrollar una cultura de ahorro y cuidado del agua en los desarrollos urbanos? Muy contenta de estar hoy con ustedes. Gracias por la invitación. Hoy desperté a las 3 de la mañana, a las 4 ya estaba en el aeropuerto, y bueno, aquí estamos con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, de verdad. Para mí la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción es mi segunda casa, y bueno, dentro de esta institución logré ser vicepresidenta nacional. Es muy importante, que yo siempre menciono que tal vez fui la primera, pero lo que queremos es que haya muchas más. Es un tema que quiero dejarles.
En muchas asociaciones o instituciones que he participado, puedo decir que soy la primera, pero mi labor ahora es apoyar a las mujeres para que puedan ocupar cargos de liderazgo. Y bueno, dentro de la Asociación Mexicana de Hidráulica, es una asociación de 58 años de institución, y la primera vez que llega una mujer a ser presidenta nacional. Gracias. Y se logró gracias al impulso de ingenieras, y aquí tenemos en esta asociación ingenieras, biólogos, químicos, todo el mundo que tenga que ver con el agua. Abogadas, es importantísimo la participación de las abogadas porque la legislación requiere muchos cambios. Y bueno, dentro de esta asociación hemos logrado que el consejo directivo debe estar conformado por 2 vocales hombres y 2 vocales mujeres, además de los otros cargos. Importantísimo, es obligado, ya no si quieren o no, es obligado. Y tenemos 2 vocales de primer nivel, la doctora Carmen Julia y la licenciada Lidia Mit, excelentes, estamos haciendo un trabajo extraordinario. Y tenemos como tesorera a la maestra Nicteo Campo, ella es maestra de hidráulica en la UNAM. Es un honor tenerlas y estar compartiendo con ellas, y obviamente pues grandes compañeros en los demás cargos. Es a trabajo de equipo, cómo lograrlo, esa es la labor. ¿Y qué estamos haciendo en la asociación en temas de vivienda? Yo quisiera hacer más, de verdad, porque hacemos tantas acciones y decimos, bueno, a ver, cuando Gaby me llamó para esto, casi le iba a decir, Gaby, pues invita a otra persona, porque sí, estamos haciendo cosas muy interesantes, no nosotros directamente, pero sí nuestros socios, y ahí es donde quiero resaltar, la asociación representa a los ingenieros, abogados, químicos, biólogos interesados o preocupados por el tema del agua, los mejores consultores nacionales e internacionales de nuestro país. Por ejemplo, en el estado de Hidalgo se está haciendo un trabajo por algunos de nuestros socios de infiltración de aguas de lluvia, tema interesantísimo para la vivienda. Esto no lo van a hacer las mujeres ni los hombres, los van a hacer los desarrolladores, pero si esto funciona, nosotros tenemos que seguir trabajando en los cambios de legislación para que haya apoyos para que estos trabajos se lleven a cabo. También estamos haciendo cosas muy interesantes con grupos de jóvenes. Tenemos convenios con universidades de todo el país. En el mes de noviembre tuvimos 500 jóvenes en la ciudad de Guadalajara en un congreso internacional organizado por ellos mismos junto con el consejo directivo. Y hace 2 meses aproximadamente estuvieron 70 jóvenes en la UNAM. ¿Qué estamos haciendo? Sensibilizando hacia el estudio de la hidráulica, hacia el estudio de la cultura del agua. Hay universidades que en su currícula tenían pocas horas o poco espacio de tiempo para capacitación, y a través de esta sensibilización están cambiando sus programas de estudio. Tenemos trabajo constante durante todo el año con capítulos estudiantiles, es una de las asociaciones que está como cabeza de punta en estos proyectos, y los jóvenes realizan durante el año olimpiadas del conocimiento, concursos de fotografía, concursos de apps. Ya resultaron 2, 3 apps ahí muy interesantes. Entonces, es un trabajo que tenemos que continuar. Hay mucho por hacer. Obviamente con mujeres acabamos de tener un evento virtual festejando el Día Internacional de la Mujer. Lo tenemos todo en nuestras redes sociales. Me gustaría que le dedicaran un ratito para que vean cuántas mujeres reconocimos, una en cada sección regional, y estas mujeres con currículums extraordinarios. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, congregándolas, visibilizándolas, impulsándolas. El trabajo que tenemos que nosotros seguir realizando es un trabajo que ya viene de muchos años, el trabajo de la cultura del agua.
Por ahí en sus mesas ustedes tienen ya unas propuestas del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, cómo cuidar el agua en nuestros hogares. Y además, bueno, pues aquí tenemos desarrolladores, tenemos gente involucrada en la vivienda, desde la construcción, qué tipo de lavabos, de llaves, cómo podemos desde la construcción tener ese cuidado. Oye, es que cuestan un poquito más, pero a la larga eso va a ser un ahorro y un beneficio. En las comunidades de extrema pobreza, ¿quiénes son las que están sufriendo el tema del agua? Son las mujeres. Son las que tienen que acarrear desde kilómetros a distancia de sus viviendas el agua. Es una carga extrema. Nosotros estamos convencidos de que debemos de trabajar los temas de capacitación y esquemas de cómo esas mujeres pueden tener el agua más accesible hacia sus hogares, hacia sus viviendas. Yo invito a ustedes en cada una de las posiciones que tienen, que reflexionemos cómo podemos desde el origen apoyar a que el tema del agua sea cuidado en la vivienda, en las familias, y que esto nos lleve a una cultura de cambio, porque muchas veces es cultural. Abrimos la llave y la dejamos ahí sin ningún menoscabo. Las personas que hemos trabajado en la construcción de infraestructura hidráulica sabemos lo que cuesta en recursos humanos, en dinero, en esquemas financieros, en gestiones con el gobierno para que se construya esta infraestructura. Y de verdad nos da muchísima tristeza ver que estén tirando el agua. Lo que nos cuesta el agua, recuerden que normalmente está subsidiada en nuestro país. No, a lo mejor no es la palabra legal, pero estamos pagando muy poco por el agua. Y tenemos que aprender que el costo no es este. Si nos cobraran por realmente el costo por el agua, sería muchísimo más alto. Debemos en la vivienda seguir trabajando estos esquemas desde el origen, en la construcción, cómo modificar para que los habitantes de esta vivienda vivan en armonía y que tengan este recurso hídrico en esquemas, por ejemplo, también del reuso del agua, cómo podemos los desarrolladores trabajar el agua para que sea reusada, y también esquemas de captación de agua de lluvia, cómo podemos apoyar en nuestros mantos freáticos inyectando el agua de lluvia. Esquemas que se están trabajando, por ejemplo, los mencionaba en el estado de Hidalgo, y estos cambios no son fáciles, pero si nos mantenemos constantes en políticas del cuidado del agua, los podemos lograr. Muchas gracias, Lorena. Doctora Liliana Campos, no sé si nos escucha, está ella en Zoom. Los escucho muy bien. Muchas gracias, bienvenida y gracias por participar con nosotros. Empezamos entonces con las preguntas con usted. Y yo no sé por qué te hablo de usted ahorita. ¿Cuáles son los conceptos básicos de eficiencia energética que se deberían considerar para el diseño de una vivienda adecuada? Lo que les quiero conversar rápidamente es estos temas de cómo le podemos incluir los aspectos de eficiencia energética en las viviendas. Y solamente quiero dar una rápida repasada de cómo tradicionalmente hemos construido la vivienda en México. Aquí tenemos unas renders y unos planos de una vivienda típica que nosotros le llamamos aislada, cuando no comparte ni muros ni losa con los vecinos. ¿Y qué hacemos normalmente? Excepto Derex, ¿no?, que está ahí presente, Aurora ya lo dijo muy bien, pero normalmente son muros de concreto de 10 centímetros de espesor, losa de concreto de 10 centímetros de espesor, aluminio de 1,5, vidrios de 3 milímetros claros. Estas decisiones que tomamos de diseño, si decimos nosotros si la entrada principal va a estar hacia el norte o hacia el sur, de qué espesor van a ser los materiales y qué orientación va a tener la vivienda, todo eso tiene repercusiones en lo que va a demandar esa vivienda de energía
para poder estar en confort, para que tengamos una temperatura adecuada adentro de nuestras instalaciones. Les dejo aquí estos otros renders que ya los conocen muy bien, pero es un poco para que distingamos de qué se llama una vivienda unifamiliar o una vivienda multifamiliar. Hace un momento Aurora dijo que con Derex hicieron la primera vivienda NAMA. Esta NAMA significa Nationally Appropriate Mitigation Actions, es un fondo, es una bolsa de dinero que se da de los países en desarrollo a países que tienen acciones de mitigación. Ahora ya no se llama NAMA, ahora se llama Mitigation Action Facility, o sea, la MAF, pero en su momento México fue el primer país que metió una NAMA de vivienda sustentable. Para que estos recursos internacionales fluyan hacia el país y hacia ese sector específico, se tiene que demostrar que la vivienda, en este caso que se va a construir, reduce su consumo de energía y por lo tanto reduce sus emisiones hacia el exterior. Van a ver que hay esta línea base del 2018 que básicamente te dice con qué materiales y con qué equipamiento debes construir tu vivienda para considerarse línea base y de ahí demostrar que tienes un ahorro en el consumo de energía y por lo tanto una reducción en las emisiones. Hay algunos temas específicos, por ejemplo, el tipo de materiales con lo que lo vas a hacer. Si tienes aislamiento térmico en la cubierta o en la envolvente en general, vas a tener un mejor desempeño. El aire acondicionado que utilices para refrescar tu casa o la calefacción que utilices para calentar tu casa se va a mantener durante más tiempo y por lo tanto tus equipos de instalaciones eléctricas que están proporcionándote ese frío o ese calor de manera artificial van a requerir menos energía para mantener la misma temperatura adentro en una zona de confort. Van a haber temas como, por ejemplo, clasificaciones climáticas. Una casa está en un clima cálido húmedo, lo ubicamos como una ciudad. También hay otras clasificaciones que se llaman zonas térmicas. Y aquí les dejo en esta tabla la equivalencia. Por ejemplo, una zona térmica 1 equivale a un clima cálido húmedo como, por ejemplo, Villahermosa, Veracruz, Acapulco, en fin. Hay otros temas que van a ver, por ejemplo, conceptos como el valor de resistencia térmica o un valor K equivalente, en fin. En esta otra les estoy poniendo los conceptos importantes que como constructor o desarrollador de vivienda sí o sí tenemos que conocer. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la energía final y la energía primaria? La energía final es la que se utiliza ya en nuestra vivienda con los equipos de aire acondicionado, las luminarias y todos los equipos que conectemos. La energía primaria es la energía que se demanda desde la fuente de generación. Entonces, si tenemos una generación eléctrica por una termoeléctrica y yo quiero prender un foco de 100 watts en mi casa, voy a demandar de energía primaria mucho más que esos 100 watts, porque esa energía cuando se transporta y llega a mi casa tiene pérdidas en todo el sistema de la red. Entonces, para que yo tenga un servicio en mi vivienda de 100 watts, más o menos voy a tener que demandar casi el doble en la energía primaria. Esa es una. Otro concepto importante para entender es la diferencia entre demanda y consumo. El consumo de energía eléctrica es lo que nos llega a nuestro recibo, ¿no? Eso es lo que dice, usted consumió tantos kilowatts hora en este bimestre y eso tiene una implicación monetaria dependiendo en tu tarifa que estés, ¿no? La demanda, sin embargo, es un consumo proyectado de energía, es decir, es la cantidad de energía que requerirías para satisfacer todas tus necesidades. Entonces, por ejemplo, si tengo 10 focos en mi casa, yo tengo una demanda, si cada foco es de 100 watts, tengo una demanda de 1000 watts en mi casa, pero no quiere decir que eso esté consumiendo. Lo consumiría solamente si tengo todos los focos prendidos, ¿no? Y entonces, esa es la diferencia entre demanda y consumo. Y en términos de eficiencia energética y de confort en una vivienda, lo que tenemos es una diferencia entre lo que la temperatura ideal adentro de mi vivienda debería demandar en equipos extraordinarios como aires acondicionados o calefacción para que yo esté en confort. Es decir, no quiere decir que porque yo consuma poquita energía, estoy viviendo de una manera fresca o cómoda dentro de mi vivienda. Y ahí quiero retomar, si se fijan en la diapositiva inicial,
decía vivienda adecuada. Hay 7 dimensiones de la vivienda adecuada. Una tiene que ver con la tenencia de la seguridad, ¿no? De la tenencia. Otra tiene que ver con la asequibilidad, la accesibilidad, la habitabilidad, la adecuación cultural, el acceso a los servicios. En la parte de eficiencia energética y de confort térmico tiene que ver con la habitabilidad, tiene que ver con que las condiciones realmente al interior de la vivienda sean dignas, sean suficientes para poder vivir de una manera cómoda. Otros conceptos que debemos tener en cuenta es la diferencia entre conductividad térmica, resistencia térmica, transmitancia térmica. Conductividad térmica tiene que ver únicamente con el material y la resistencia térmica y la transmitancia térmica o valor U tienen que ver ya con el componente completo de muro o ventana o techo del que estamos hablando. Y por supuesto la intensidad energética, que también es un concepto que se utiliza para hacer referencia de qué tan eficiente es una vivienda comparada con otra del mercado, ¿no? Entonces, si se fijan, estas unidades son muy importantes, es la cantidad de energía que se va a requerir, normalizada por el metro cuadrado de lo que tenga esa vivienda al año. Esta unidad de kilowatts hora por metro cuadrado al año nos permite hacer comparaciones por unidad de metro cuadrado entre una vivienda unifamiliar de 50 metros y una vivienda multifamiliar de 5 pisos, porque es una unidad normalizada. Entonces, estos son unos conceptos importantes y creo que vale la pena tenerlos ahí. Eso es lo que hemos estado apoyando desde la cooperación técnica alemana al gobierno de México a través de los organismos nacionales de vivienda y de la cabeza de sector de la SEDATU. Hasta ahí lo dejaría, querida Gaby. Muchas gracias, doctora. Yo quisiera que hiciéramos una pequeña introducción en materia de taxonomía sostenible. Creo que aquí es importante primero platicar acerca de esta primera edición que se publicó en marzo de 2023 por parte de la Secretaría de Hacienda, en la que considera 3 objetivos básicos, que uno son los medioambientales y 2 que son transversales. Uno de ellos es el de equidad de género y el otro es de ciudades resilientes. En este tema de la vivienda, pues con esta vivienda se cubren muchos de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero específicamente en este tema de la vivienda hay parámetros, hay unidades de medida, hay una definición de qué es sostenible, qué no es sostenible. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Sí, Gaby, mira, en la taxonomía sostenible de México se definieron umbrales y métricas para muchas actividades económicas, entre ellas actividades económicas para el sector de la construcción, que es el grupo que me tocó liderar. Hay en la taxonomía que está publicada actualmente, hay estas actividades económicas, creo que son 12 actividades económicas, y como se dan cuenta, viene, por ejemplo, vivienda unifamiliar, construcción nueva, y la rehabilitación o renovación de la vivienda unifamiliar, y así también vivienda multifamiliar, tanto nueva como de renovación, y otras edificaciones no residenciales. Cada una de estas actividades económicas tiene una ficha en la taxonomía que nos indica si un proyecto, en este caso, por ejemplo, de vivienda, se puede alinear a la taxonomía y por lo tanto sería sujeto de un financiamiento verde. Este es un pantallazo de una de las primeras fichas, que es la de construcción nueva de vivienda unifamiliar. Explica primero qué es lo que incluye, o sea, qué sí entra dentro de esta ficha y qué no entra. Y tiene una cosa que se llama el parámetro principal. En nuestro caso, todas las actividades de construcción, su parámetro principal es la mitigación. Ya lo explicaste muy bien. En la taxonomía tienen 2 impactos, digamos, el impacto ambiental y el impacto social. Para la parte del impacto ambiental tenemos la mitigación, la adaptación, en fin. En nuestro caso de la construcción son... nuestro parámetro principal es la mitigación, y tenemos una cosa que se llama la contribución sustancial, que quiere decir cómo se va a medir la contribución a la taxonomía de esa unidad de vivienda. Y se dan cuenta que dice demanda de energía primaria expresada en kilowatts hora por metro cuadrado al año, que son las unidades
que les estaba yo diciendo hace un momento. Eso lo podemos comprobar ya sea con una simulación térmica dinámica, donde se usa un software. En ese software, en ese programa de computadora, se meten todas las características de la vivienda, se pone de qué materiales son, cuánto miden las ventanas, cuánto miden las puertas, cuál es la orientación, en qué ciudad está, qué tipo de equipos tiene, y haciendo ciertos cálculos, te da este resultado de demanda de energía primaria. Y además de la contribución sustancial, tenemos también otros parámetros que se llaman de no daño significativo, que voy a ver en un momento. Entonces, para que se den una idea, en una vivienda nueva, para la zona térmica 1, que ya vimos que era la del cálido húmedo y cálido subhúmedo, nosotros tenemos una línea base más o menos de 490 kWh por metro cuadrado al año. Esto dentro del grupo de trabajo lo hicimos, fue un trabajo técnico bastante arduo, y normalizamos y homologamos las certificaciones más conocidas de las edificaciones, LEED, EDGE, y por supuesto también lo que usábamos para la norma de vivienda, que es la DEVI, ¿no? La norma de vivienda. Sabemos que una vivienda en México, en un clima cálido húmedo de estas características unifamiliares, más o menos tiene esa demanda de energía primaria. Lo que está pidiendo la taxonomía es que tu proyecto tenga 30% menos que el 490 kWh por metro cuadrado al año. ¿Cómo lo vas a hacer? Puedes hacer una certificación, ¿no? Puedes alinearte y hacer tu certificación LEED o EDGE, o puedes contratar a alguien, algún profesional que se dedique a hacer ese tipo de cosas para que te demuestre que tu proyecto se alinea con la taxonomía. ¿Cuál es la ventaja para ti como desarrollador? Pues que, por ejemplo, en la banca comercial, tú puedes entrar a estas nuevas hipotecas verdes que ya tiene Santander, HSBC y diferentes bancos, y donde se comercializa tu producto, tu vivienda, con un crédito preferencial para este tipo de viviendas. Además, les decía yo que tienen una evaluación de daño no significativo con diferentes criterios ambientales. Por ejemplo, el tema del agua. Básicamente te dice que además de que tu vivienda cumpla con esos 30% de los 450 kWh por metro cuadrado al año, debe cumplir ciertas normas oficiales mexicanas o normas mexicanas, debe cumplir con criterios de adaptación al cambio climático. Por ejemplo, ahí está un tema de la perspectiva de género y la vulnerabilidad de los asentamientos humanos, los temas de biodiversidad, los temas de prevención y control de la contaminación, y por supuesto también temas de economía circular. Entonces, tu proyecto como desarrollador debería cumplir principalmente con la contribución sustancial, pero además asegurar que hay un no daño significativo en estas otras áreas. Como lo dijo ahorita Lorena, el agua, por ejemplo, es súper importante. Entonces es un tema que, aunque no se mide y no pega directamente hacia la mitigación, sí se está considerando dentro de la taxonomía. Hasta ahí la dejo, Gaby. Sí, muchas gracias, porque el tiempo apremia. Ya tenemos aquí a alguien que nos está avisando. Ana Karen, vámonos directo entonces. ¿Cómo, después de haber escuchado todos estos temas en materia de sostenibilidad, en la construcción, en el ahorro, cuidado del agua, en la eficiencia energética, cómo la industria de la construcción puede financiar proyectos que tengan beneficios ambientales y sociales? Por favor. Me gusta que se haya dado así la conversación, lo planeaste muy bien, porque efectivamente yo soy el final de la cadena, digamos. Para los que no conocen a las fibras, el modelo de negocio de las fibras, nosotros no construimos, solo compramos ya construido y lo operamos y lo rentamos y vivimos de las rentas. Todo lo que sale de las rentas se redistribuye a los inversionistas. El 95% de los ingresos lo tenemos que regresar. Si ustedes tienen una Afore, son inversionistas de Fibra 1, seguro. Entonces, bueno, Fibra 1 es la más grande en América Latina y operamos todo, absolutamente todo, excepto vivienda. Operamos hoteles, centros comerciales, edificios de oficinas, naves industriales, funerarias, una estación de cruceros en Cozumel. Entonces, lo que se les ocurra, lo tenemos, excepto vivienda. Y les tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que para estos temas sí hay dinero, porque a veces creemos como no, es que es muy costoso, es que nadie lo va a querer pagar, y les traigo varios ejemplos hoy. Primero les quiero dar hemos pasado, digamos, por la crisis más ardua que ha visto el mundo, no solo el país, sino el mundo, que fue
la pandemia, ¿no? En plena pandemia, nosotros estábamos buscando 8,000 millones de pesos y sacamos un bono sustentable en la Bolsa Mexicana. Ahora, lo sacamos en la Bolsa Mexicana porque el dólar pues estaba muy caro, entonces no tenía sentido ir al mercado internacional. Y como ustedes saben, pues también el mercado en México es más limitado. Entonces, en plena crisis dijimos, no, es que no vamos a llegar a los 8,000 millones de pesos. Y por ser un bono sustentable, tuvimos una demanda de 21,000 millones, casi 4 veces lo que nosotros estábamos buscando. Entonces, en ese momento, como que fue uno de los hitos, digamos, en la historia de finanzas y sostenibilidad dentro de Fibra 1. El otro hito fue una línea de crédito. Y ahorita lo voy a aterrizar a cómo todos podemos acceder a esto. En su momento fue la primera línea de crédito que era vinculada a la sostenibilidad en América Latina. Y los financieros fue así como de, bueno, pues dénselo ya a la de sustentabilidad, vamos a hacerlo verde para que no nos esté molestando. Al final ese crédito nunca lo hemos utilizado y nunca lo vamos a utilizar, ¿no? La Fibra lo tiene, digamos, como una tarjeta de crédito, de si hay alguna emergencia, pues jalas esa línea de crédito. Y lo hicimos vinculado a la sostenibilidad. Las dos diferencias de los financiamientos, uno es el etiquetado. El etiquetado tú vas y le dices al banco o al inversionista, yo quiero dinero para hacer una planta de tratamiento, una casa con estas especificaciones ambientales y sociales. Entonces, el dinero que le pides lo tienes que usar exclusivamente para eso. El otro mecanismo son los vinculados, créditos, bonos, pagares. Esos vinculados, tú te pones un objetivo. El objetivo puede ser lo que quieran, ambiental o social obviamente, ¿no? Pero puede ser, oye, pagarle lo mismo a los hombres de las mujeres. O puede ser reducir mi consumo de energía en 40% o ser carbono cero para el 2050, ¿no? Entonces, dependiendo ahí a cuántos años es la línea de crédito. En este crédito que les estoy contando, nuestro objetivo era reducción de consumo de energía. Eso fue 2019. 2020 llega la pandemia y entonces jalamos la línea de crédito que me habían dado así para que los dejara en paz. Y entonces se dan cuenta que estaban pagando intereses y porque es un crédito vinculado, tú si cumples el objetivo, el banco te baja la tasa. Si no lo cumples, te la sube. Entonces, a nosotros teníamos un premio, digamos, de 5 puntos base sobre 21,000 millones de pesos. Entonces, es bastante dinero lo que nos podíamos ahorrar ahí. Cuando se dan cuenta que, oye, si lo cumplimos, vamos a pedirle al banco que nos baje esos 5 puntos base, lo que nosotros habíamos invertido en eficiencia energética se pagaba con los intereses que nos estábamos ahorrando. Entonces, ese fue, digamos, que el segundo hito que tuvimos dentro de la empresa que dijimos, tiene todo el sentido hacer esto. Y a partir de ahí, creo que, y por eso yo soy muy promotora de los mecanismos de financiamiento, porque antes era como el área de sostenibilidad allá y los de finanzas por acá. Y este tipo de esquemas nos ha permitido crear ese puente entre las dos áreas. Entonces, como bien decía Aurora, esto tiene que ser parte del modelo de negocio. En el caso de nosotros es muy claro dónde se alinea porque la reducción en consumo de energía y de agua son nuestros costos operativos. Entonces, para nosotros digamos que está bastante integrado en el modelo de negocio. Bueno, y luego otra cosa, los bancos, y esto lo decía Liliana en la llamada, los bancos para que te den esta línea de crédito o si tú le quieres ir a pedir a una Afore dinero, porque las Afores también prestan a pequeños desarrolladores, ellos no son expertos, ¿no? Al final pues son financieros, entonces a mí me puedes decir que tu vivienda es súper sustentable. Entonces, ¿por qué hemos optado por las certificaciones? Y aquí es donde las certificaciones nos ayudan a todos, porque crean este lenguaje en común que es la taxonomía que trabajamos el año pasado. Entonces, el banquero, que solo se dedica a ver sus números, puede decir, ok, esta vivienda es certificada EDGE o este edificio es certificado LEED Oro, ya cumple, ¿no? Y eso nos da un nivel, digamos, un nivel adicional contra el greenwash. Y quiero hablar del greenwash muy específicamente porque de repente pensamos que cualquier cosa es greenwash y decimos, ¿cómo Pemex sacó un bono sustentable? Eso no puede ser, ¿no?
Y no, efectivamente, lo que estamos financiando es la transición. De nada nos sirve financiar solo a los que ya están ahí y que ya lo lograron. Lo que queremos es llevar a todos los que no están a ese lugar. Entonces, por eso tiene todo el sentido que Pemex tenga bonos verdes y sustentables. Porque si ellos hacen gasoductos y se evitan el transporte en pipas, vamos a ahorrar muchísimo más emisiones o disminuir las emisiones que si yo pusiera paneles solares en todos mis edificios, y son 11 millones de metros cuadrados. Entonces, nada más ahí a veces como que pensamos que cualquier cosa es greenwash y hay todo un trabajo detrás, ¿no? Y bueno, en este proceso, digamos, y lo que platicamos hoy, hablábamos de, oye, ¿cómo construyo mejor? ¿Cómo reduzco el consumo de energía? ¿Cómo le hago para descarbonizar los inmuebles? Que los materiales, que el carbono embebido en los materiales sea menor y tal. Y aquí, como esto es un foro de mujeres, y yo siempre me echo este comercial, no crean que solo el día de hoy, hay estudios que dicen, bueno, a ver, primero, por un lado, las empresas a nivel global nos hemos comprometido a que en 2050 vamos a hacer net zero. Net zero. Y se estima que se necesitan $3 billion, más o menos, para que la economía global un poco llegue a ese número. Por el otro lado, hay estudios que nos dicen que si seguimos la tendencia de los últimos 100 años, los hombres y las mujeres van a tardar 160 años en ganar lo mismo. O sea, como sociedad global preferimos descarbonizar, cambiar luminarias, cambiar los materiales, antes que pagarle lo mismo a un hombre que a una mujer. Eso a mí me parece un mensaje social brutal. Y no hay sustentabilidad, no hay ASG sin el S. No hay descarbonización sin la parte social. Entonces creo que todos aquí tienen toma de decisión dentro de sus empresas. La primera acción de responsabilidad social que puede tener una empresa es pagarle lo mismo a un hombre que a una mujer en el mismo puesto. Y eso es una decisión. Y ya, bueno, yo nada más, ya por último quería cerrar porque me habían pedido que hablara de nearshoring. Nearshoring, pues hoy lo estamos escuchando por todos lados y es el tema del día y todos esperamos y en Fibra 1 estamos convencidos porque ya lo estamos viviendo, esta relocalización de empresas. Pero ahorita está muy centrado en las naves industriales, ¿no? En esta, digamos, relocalización de empresas, pero a la manufactura y a la logística. Nosotros creemos que va a permear a todos los sectores, eventualmente llegará también digamos que esta atracción de inversión es también para generar más economía en todos los sectores, oficinas, centros comerciales, vivienda, escuelas, etcétera. Y de los principales retos que tiene el nearshoring para hacer una realidad, 4 son de sostenibilidad: acceso a la energía, disponibilidad de agua, esas creo que están bastante claras, seguridad. El tema de seguridad es súper importante. Nosotros tenemos hoy empresas que, digamos, la frontera del norte ya está topada, ¿no? Las naves industriales de la frontera las tenemos 100% rentadas y hay una lista de espera. Luego viene el Bajío. Tenemos hoy muchas empresas que están prefiriendo ubicarse en Mérida o en la península de Yucatán antes que ponerse en el Bajío, por un tema de seguridad y porque también la logística les permite sacarlo por los puertos de Yucatán y llevarlo a la costa este de Estados Unidos mucho más rápido y mucho más seguro. Entonces el tema de seguridad está jugando un papel importante en el desarrollo económico. Y el cuarto es la mano de obra. Si queremos crecer como pensamos que vamos a crecer como país, nuestra mano de obra no va a ser suficiente. Necesitamos migración. Entonces, hoy estamos en el momento para crear las políticas tanto empresariales, tanto del sector privado, como obviamente en la parte pública, para que podamos hacer eso de una manera ordenada. Esas son todos mis pensamientos del día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Bueno, vamos rápido ya con la última ronda de preguntas. Por favor, doctora Liliana Campos,
¿Qué programas de cooperación técnica relacionadas con edificación y vivienda existen en GIS, México, y cómo podrían cooperar con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Ciudad de México? Tenemos varios proyectos. Les digo, por ejemplo, que la cooperación técnica alemana es justamente eso, es solamente cooperación técnica. No damos temas de financiamiento directo, pero aquí está, por ejemplo, lo que hicimos nosotros con el proyecto de vivienda. Era un proyecto de 6 millones de euros que acabó justamente en septiembre del 2023, lo acabamos de cerrar, y teníamos estas 3 líneas. Cooperamos con, les decía yo, con la Sonavis, con el gobierno federal, pero también con el sector privado. ¿Y cómo comparamos con el sector privado? Por ejemplo, lo hacemos a través de unos mecanismos de financiamiento que se llaman Grant Agreements. Hicimos uno con el fideicomiso, el programa Ahorro Sistemático Integral, el ASIFI PATERM, de 100,000 euros, donde hicimos proyectos piloto de 30 viviendas, tanto en Hermosillo como en Mexicali, a una organización que se llama Fab City, donde hicimos un monitoreo de viviendas ya existentes, instrumentamos viviendas para ver su desempeño, y también con Hábitat para la Humanidad, por ejemplo, ¿no? Hicimos también proyectos piloto de viviendas en la manera de autoproducción. Entonces, lo que hacemos nosotros es realmente ayudarles a los desarrolladores de vivienda a llevar sus proyectos a bancabilidad. Esta parte del asesoramiento técnico de cómo está su desempeño actual de sus prototipos y cómo pueden ser más eficientes para que justamente tengan acceso a estos mecanismos de financiamiento que nos platicó Karen, esa es la parte que nosotros apoyamos a hacer. Si tienen, por ejemplo, este crédito vinculado del que hablaba Ana Karen, que tienen que cumplir una metodología o un desempeño específico, nosotros les podemos decir cuál es la manera más costo efectiva que se puede hacer. Entonces, digamos que damos esa asesoría técnica, pero no damos el financiamiento para hacerlo, pero sí los ayudamos a conectar con financiamiento sustentable. Por ejemplo, con los brazos privados de los multilaterales de la Agencia Francesa de Desarrollo, que se llama Proparco. Ellos hacen financiamiento para empresas privadas, para BidInvest también, o, por ejemplo, la KfW tiene su brazo privado también, que es la DEG, ¿no? Así se llama. Entonces, esa es la manera en la que podemos cooperar con ustedes. De un lado sería a través de justamente asistencia técnica con sus prototipos, y por el otro lado sería acercándolos a financiamiento, Gaby. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ana Karen, nuevamente, otra vez. En materia de compromiso y responsabilidad corporativa, ¿cómo pueden las empresas demostrar su compromiso social, que ya lo dijiste de alguna forma, y responsabilidad corporativa? ¿Existen oportunidades para colaborar con Fundación Fibra 1 y con qué otras alianzas estratégicas? ¿Qué otras alianzas estratégicas podríamos hacer? A ver, ¿cuál era la primera parte de la pregunta? La responsabilidad social corporativa. Sí, bueno, a ver, la responsabilidad social creo que abarca muchísimo. A veces solo nos enfocamos en las comunidades, pero hacia adentro, ¿no? O sea, nuestros colaboradores es nuestra principal responsabilidad social y a veces es el primer grupo de interés que no tenemos atendido. Proveedores es súper importante. En nuestro caso, que operamos inmuebles, todo el tema de accesibilidad, y a mí me parece hoy que es la gran deuda de los desarrollos inmobiliarios en México, es la accesibilidad, ¿no? El tema de que sean realmente accesibles y no solo que cumplan con la norma. Y por último, bueno, Fundación FUNO sí hace financiamiento de vivienda, pero es cuando es estrictamente social, y lo hacemos para comunidades específicas. Hacemos una convocatoria en septiembre. Los últimos 2 años hemos apoyado siempre lo hacemos a través de asociaciones civiles, Techo, Hábitat por la Humanidad, este tipo de asociaciones, y entonces nos presentan proyectos específicos en Quintana Roo, en Oaxaca y demás. Pero además, bueno, también financiamos proyectos de educación y de salud. Todo esto está en la página web de Fibra 1 y es en septiembre. Es el único momento, digamos, donde damos dinero. Pero todo el año damos descuentos en rentas si son una empresa pequeña, mediana o pequeña, liderada por mujeres o por menores de 35 años, porque lo que queremos pues es fomentar el emprendimiento.
Muchas gracias, pues estaremos en septiembre al pendiente de la convocatoria, ¿verdad? Lorena, ¿cómo podemos hacer una red de negocios entre mujeres? ¿Qué consejo nos puedes dar? Gran parte de mi vida he estado participando en grupos de profesionales de la industria de la construcción, principalmente hombres, y de pronto cuando termino de ser presidenta de la delegación Jalisco, me buscan grupos de mujeres. Entonces dije, bueno, pues ahora toca con mujeres. Y comienzo a trabajar, a participar en estos grupos, Ángel Zapopan y un grupo de mujeres en Lagos de Moreno, muy interesante. Y me doy a la tarea, porque me encanta estar como investigando, a ver qué está sucediendo. Y pues resulta que las mujeres a veces tenemos mucha ilusión de hacer un negocio, pero no siempre tenemos el conocimiento o las bases fundamentadas. Y había mujeres que ellas decían que eran empresarias y que hacían tales y tales productos, pero solamente era en su ilusión y no estaban aterrizando esto. Entonces comenzamos a hacer trabajos de capacitación. Una vez que tú te das de alta en Hacienda, cuáles son tus compromisos y demás, porque ellas decían, yo ya tengo una empresa, pues ya tienes una serie de compromisos importantes, ¿no? Entonces, lo que encontramos en estos grupos de mujeres que es importante, que las que van un poquito más avanzadas en tema de empresa puedan asesorar y coachear a las que están en un nivel diferente. Esta parte nos ha resultado muy interesante porque si ahorita hiciésemos una encuesta del perfil de cada una de nosotras, podríamos hacer un extraordinario trabajo. Cada uno de los talentos que ustedes tienen y sus experiencias, podríamos hacer una gran empresa. Entonces, aquí el primer punto es realmente conocernos primero, qué estamos ofreciendo ya dentro de nuestras empresas o de nuestros trabajos profesionales y qué podemos hacer si algunas de las de aquí quisieran emprender. Algunas dicen, bueno, yo ya tengo mi empresa, algo, pero quiero emprender una nueva línea, ¿no? Creo que el coaching entre nosotros podría ser muy valioso. El tema de tener un proyecto, un plan de negocio. Algunas, cuando empezamos, esto nos cuesta muchísimo trabajo. Incluso hay empresarias que ya están teniendo ingresos importantes y el plan de negocio no lo han hecho. El plan de negocio, importantísimo, partir de cuestiones básicas: ¿qué vendo? ¿A quién le vendo? ¿Cómo le vendo? ¿Cuál es mi producto estrella? O sea, lo básico. Pero lo más importante, que ustedes como líderes estén empatando lo que realmente tienen en su mente, en sus inquietudes, con ese plan de negocio. Algunas veces el plan de negocio, por así decirlo, alguien dice, yo quiero vender este año 100 millones de pesos, ¿no? Y de estos 100 millones de pesos a lo mejor voy a tener una utilidad del 5%, 5 millones, ¿no? Pero su mente le está diciendo, no, tienes que ganar más. Entonces hay una lucha interna emocional con la intelectual. Es importantísimo ligar, que haya compatibilidad con las emociones, con la parte intelectual. Cuando nosotros logramos ir empatando en el plan de negocio esta parte femenina tan interesante de las emociones, comienza a fluir y comienza a ver las utilidades y los ingresos que esperamos. Cuando hay un choque entre algunas acciones, por ejemplo, hace un rato le comentaba a alguna de ustedes, está una empresaria, ella fabrica muebles, y un día me dice, es que yo estoy muy inquieta porque mis hijos son adolescentes y los voy a abandonar por atender la empresa. Entonces digo, bueno, ¿por qué no buscamos qué talentos tienen tus hijos y los integramos a la empresa? Y resulta que eran desde un jovencito de 12 años, 14, 16 o 18 años, y eran excelentes operando la computadora, ya sabían de diseño, y todo lo básico de Excel y demás. Digo, bueno, ¿por qué no les pides que ellos hagan el diseño de imagen y el manejo de redes sociales? Lo hicieron extraordinario. Además, la mamá les se comenzó a pagar por su trabajo.
Entonces, ¿cómo hacer este equipo de familia? ¿Cómo hacer este equipo de empresarias? Pues partiendo de eso. Yo sugiero muchísimo, si algunas quieren hacer equipo para hacer negocios, que comencemos con una red básica, a lo mejor de grupos de WhatsApp, haciendo también una identificación de cada uno de nosotros, qué productos estamos ofreciendo, también qué necesidades tenemos de capacitación o de orientación o de coaching, y si entre nosotros lo podemos ofertar sin ningún costo, esto es sumamente valioso. En lo personal, ni nada más es un minuto, Gaby, ofrezco un curso para personas que quieran hacer su plan de vida para los próximos 5 años. Es un curso totalmente gratuito y durante 30 sesiones te llega información para que estés trabajando sobre tu plan de vida. Es muy interesante cómo entre nosotros podemos potencializar nuestros talentos. Muchísimas gracias, Lorena, y felicidades por este trabajo. Muchas gracias. Gracias. Y por último, Aurora, ¿qué consejo podrías darnos a las afiliadas de CEMIC y de MULIP para que tengamos éxito en estos proyectos de construcción de vivienda asequible? Sí. Mira, no me gusta mucho dar consejos, pero le voy a decir en lo que yo ando. Yo creo que podría ser más amplio, pero quiero hablar de un momento de coyuntura porque se abordó, iba a contestar otra cosa, pero me gustaría abordarlo, el tema del nearshoring. Yo creo que sí es una oportunidad que está. Las empresas están llegando y dicen, si no me resuelves el problema de vivienda, no voy a llegar. Lo están pidiendo entre los temas fiscales y demás. Entonces, quizás no haya ni maquila ni nada si no resolvemos este tema. Traemos una tensión siempre entre el equilibrio de lo sostenible con lo asequible. Entonces, encarecer demasiado por buscar sostenibilidad nos puede dejar fuera de lo que estamos buscando del mercado social. Y yo me inclino mucho ahorita, ya no está Liliana ahí, pero por las ideas de temas pasivos, más que de estar poniendo paneles solares y todo eso, el análisis de el edificio en términos de tema pasivo es importante. Ahorita hablaron también de la infraestructura verde. He estado en varias reuniones donde se está hablando de la importancia del árbol y teníamos que empezar a documentar más eso para efectos de infiltrar los mantos acuíferos, y lo toman muy poco en cuenta en los mecanismos de medición para lograr este financiamiento verde. Y el tema de seguridad también desde el diseño de un proyecto. Tú haces un proyecto para que sea más o menos seguro. Lo que se ocupa para que haya un crimen es una víctima, un victimario y un lugar propicio. Entonces, si nosotros desde el diseño atendemos eso, también lo podemos ver. Pero bueno, me desvío un poco. Ya yéndome a las reflexiones, digamos, finales, yo creo que tenemos que empezar a vencer nuestro síndrome del impostor. Llegamos de repente cohibidas a algunos lugares y realmente tenemos mucha preparación. Yo ahorita estoy sorprendida de los currículums que estaban leyendo, como para empezar a llegar de una forma más segura a los lugares a los sitios que tenemos y que legítimamente nos corresponden. Yo, en el caso de propietarias de empresas desarrolladoras de vivienda, pues representamos el 2.5% del total de empresas en el país. Realmente es muy baja la participación. Al igual que todas ustedes, enfrento los problemas operativos. Bueno, ya mis hijos están grandes, pero propios de una mamá que tiene que trabajar, pues dónde los dejo, los miedos, y si les pasa y se vuelven delincuentes porque yo no estoy con ellos o qué. No es cierto, mis hijos son muy buenos hijos y estoy segura que los de ustedes también, y no tiene nada que ver que salgamos a trabajar. Entonces, me gustaría dejarles la reflexión final. Como todas, estamos enfrentando retos difíciles. Cuando lleguemos a foros donde generalmente vamos y están dominados por hombres, acordémonos de esta expresión. Yo no sé si aquí a los amigos les dicen como en el norte les decimos compas, es mi compa, no sé si en todos lados le digan así. Entonces, yo creo que nos hace falta más sororidad, ser compitas, no compitas. No, de repente andamos compitiendo entre nosotras, no es por ahí. Seamos sensibles, cada vez que veamos a alguien,
ella tuvo que dejar en la mañana, tuvo que hacer esto, tuvo que hacer lo otro, y un pequeño acto de sororidad en estos entornos son muy útiles. Yo he sido beneficiaria de eso y pues hay que hacerlo también. La reflexión. Muchísimas gracias.